Solo tú puedes tocarme, susurró el jefe mafioso paralizado a la enfermera de talla grande. El vaso de whisky se hizo pedazos a 5 centímetros de su cara antes de que ella siquiera bajara su bolso. Lárgate, gruñó Gabriel Romano desde su silla de ruedas, los ojos oscuros ardiendo con algo que no tenía nada que ver con el dolor y todo que ver con el odio. No necesito una enfermera. No necesito a nadie. Y mucho menos a alguien que parece haberse comido a las últimas 3 enfermeras que despedí. El cuarto quedó en absoluto silencio. Cada miembro del personal cerca de la puerta contuvo el aliento. Y Briley Carter, con sus 110 kilos completos, se agachó lentamente y recogió el vidrio roto. La habían advertido 3 veces. La coordinadora de la agencia de personal le había llamado la noche anterior a la asignación. 3 buzones de voz separados, cada uno un poco más desesperado que el anterior. El primero decía, simplemente, el cliente es difícil. El segundo decía, Briley, necesito que me llames antes de aceptar esto. Hay cosas que tienes que saber. El tercero, dejado a las 11:47 de la noche, era el más honesto de todos. Le lanzó una vacinica a la cabeza a la última enfermera. Una vacinica completa. Ella puso una denuncia policial. La agencia casi pierde el contrato. Por favor, llámame. Briley había escuchado los 3 mensajes de pie en la cocina de su departamento en Queens, una mano envuelta alrededor de una taza de té de manzanilla, la otra apoyada en la encimera. No había devuelto la llamada. Se había terminado el té, había dejado la taza en el fregadero, y se había ido a dormir. Porque había algo sobre Briley Carter que la mayoría de la gente en su vida había olvidado, o nunca se había molestado en aprender. Había trabajado el turno nocturno en un pabellón psiquiátrico cerrado durante 3 años. Había trabajado en la sala de trauma del Hospital Bellevue 2 años después de eso. Se había sentado con hombres que entraban gritando y salían en restricciones. Había calmado a veteranos con episodios tan severos que sus propias familias habían llamado al 911. Había sostenido las manos de pacientes que habían intentado lastimarla 10 minutos antes, porque algo en su voz les hacía sentir, por primera vez en semanas, que alguien de verdad estaba ahí. Un hombre lanzando un vaso. Ella había visto cosas peores antes del desayuno. El viaje hasta Long Island a la mañana siguiente tomó casi 2 horas. Su auto, un Nissan Sentra de 10 años con el tablero rajado y un sistema de calefacción que solo funcionaba cuando le daba la gana, traqueteaba por la autopista mientras Briley repasaba el expediente de admisión que había impreso la noche anterior. Gabriel Romano, 41 años, hombre, sin condiciones médicas preexistentes antes del incidente. El incidente, esa era la palabra usada en el expediente, en un lenguaje médico cuidadosamente aséptico, había ocurrido 3 meses atrás. Una sola bala de un rifle de alto poder le había perforado la tercera vértebra torácica, causando parálisis completa y permanente de la cintura para abajo. Una cirugía inmediata lo había estabilizado. Siguieron 6 semanas de recuperación en el hospital. Después, lo habían trasladado a casa. Y ahí había empezado a desmantelar cada intento de ayudarlo a vivir. 4 enfermeras en 11 semanas. Un fisioterapeuta que renunció después de 40 minutos. Un especialista en manejo del dolor que aparentemente había llamado a la agencia desde el estacionamiento de la mansión, todavía sentado en su auto, diciendo simplemente, no voy a volver a entrar ahí. Briley había leído el expediente 2 veces. Había anotado los medicamentos, un régimen complejo para el manejo del dolor neuropático, el soporte de presión arterial, y el protocolo estándar para prevenir las complicaciones secundarias de una lesión medular. Había anotado las instrucciones de cuidado de heridas. Había anotado las restricciones dietéticas. Y luego, en el margen de la última página, alguien había escrito con letra pequeña y temblorosa, va a tratar de romperte. La mayoría lo deja. Había leído esa línea 3 veces. Después la había subrayado con un círculo. No porque la asustara, sino porque era lo más honesto de todo el expediente. La mansión era exactamente como se la había imaginado, y al mismo tiempo, nada parecida. Desde afuera, las rejas de hierro y el largo camino de grava parecían cualquier otra propiedad adinerada de Long Island. El tipo de lugar que las series de televisión sobre crímenes usaban de fondo, el tipo que en un anuncio inmobiliario describirían como imponente. Muros de piedra, jardines impecables que claramente mantenía otra persona, cámaras de seguridad en cada esquina visible. Pero cuando la reja se abrió y ella avanzó, cuando estacionó en el patio circular y bajó de su Nissan, que se veía, admitió para sí misma,
completamente fuera de lugar junto a los dos sedanes Mercedes negros y la Escalade que ya estaban ahí, sintió que algo cambiaba en el aire. Una pesadez que no tenía nada que ver con el clima. Había hombres parados cerca de la entrada principal. 3 de ellos, grandes, con ojos silenciosos que la siguieron desde el momento en que bajó de su auto con su bolso de enfermería en un hombro y su bolsa de mano en el otro. Caminó directo hacia ellos. Briley Carter, dijo. Soy la nueva enfermera privada. Tengo cita a las 11. El hombre más cercano a la puerta, de hombros anchos, de unos 50 y tantos años, con esa cara que ya ha visto suficiente como para que nada la sorprenda, la miró un largo momento. Sus ojos subieron y bajaron de la manera en que ella hacía tiempo se había entrenado para dejar pasar, como el viento a través de una puerta mosquitera. Identificación, dijo. Ella le entregó su licencia de enfermería, sus credenciales de la agencia, y su identificación personal sin que él tuviera que especificar cuál. Él revisó las 3 contra algo en una tableta, se las devolvió sin comentario, y se hizo a un lado. Entró. El interior de la casa era más silencioso de lo que esperaba. Una ama de llaves, una mujer pequeña de cabello plateado que se presentó como Elena, la recibió en el vestíbulo y la guió por la planta baja. La casa había sido parcialmente modificada desde el tiroteo. Una cama ajustable de grado hospitalario había reemplazado lo que claramente había sido una pieza antigua grande en la habitación principal. Un elevador mecánico estaba anclado al techo sobre una instalación nueva, se notaba por la ligera diferencia de pintura alrededor de los soportes. El baño había sido remodelado con barras de apoyo y una regadera de acceso directo. Alguien había hecho todo ese trabajo, había gastado una cantidad significativa de dinero, había intentado, en el lenguaje del equipo médico y la ferretería, hacer habitable este lugar. Y el hombre en ese cuarto, según lo que Briley había leído, se había pasado 11 semanas asegurándose de que nadie usara nada de eso correctamente. No durmió anoche, dijo Elena, bajando la voz al acercarse a la puerta del dormitorio. Su acento era un ligero eco de Europa del Este. Sus manos, notó Briley, estaban entrelazadas frente a ella con la postura de alguien acostumbrada a prepararse para el impacto. Rechazó el analgésico otra vez. Ha estado despierto desde, no sé. Le traje el desayuno. No lo tocó. ¿Suele hablarle a usted?, preguntó Briley. Elena lo pensó. Da órdenes. Me dice que me vaya, me dice que me quede. No creo que se dé cuenta de que lo hace. Está acostumbrado a que lo obedezcan. ¿Y la última enfermera? ¿Qué pasó exactamente? Lo de la vacinica. La boca de Elena se apretó en una línea delgada. Entró sin avisar. Trató de ajustar la cama sin preguntarle. Se detuvo. No es un mal hombre. Conozco a esta familia hace 22 años. No es malo. Está aterrado, dijo Briley en voz baja. Elena la miró. Algo cambió en los ojos de la mujer mayor. Sí, dijo después de un momento. Sí, exactamente eso. Tocó la puerta 3 veces. Silencio. Volvió a tocar. Te dije que dejaras la bandeja afuera. Su voz era baja y áspera, con la textura de alguien que no había hablado mucho y no había dormido. No era fuerte, pero era el tipo de voz que probablemente nunca había necesitado ser fuerte para llenar un cuarto. Elena miró a Briley. Briley asintió apenas, y Elena dio un paso atrás. Briley abrió la puerta. Tenía un plan para los primeros 30 segundos. Cada paciente difícil requería un tipo de entrada distinto. Eso lo había aprendido en el pabellón psiquiátrico, donde los primeros 30 segundos de contacto podían determinar si la hora siguiente era una conversación o una crisis. Lees el cuarto. Lees el cuerpo. Te ajustas. Lo que no había planeado era el vaso de whisky. Vino desde el otro lado del cuarto, lanzado con una precisión y fuerza que, a pesar de sí misma, tuvo que respetar, y se hizo pedazos contra el marco de la puerta, a centímetros de su cara. Sintió el rocío del vidrio contra la mejilla. Escuchó el sonido al caer al piso. Se quedó completamente inmóvil. Gabriel Romano estaba sentado en su silla de ruedas cerca de la ventana. Claramente él mismo se había posicionado ahí, el esfuerzo que le habría costado hacerlo sin ayuda era visible en la rigidez de sus hombros, en la tensión alrededor de su mandíbula. Vestía una camisa oscura, del tipo que parecía haberse puesto con considerable dificultad y aún más determinación. No se había afeitado en días. Su cabello estaba más corto a los lados y más largo arriba, ligeramente despeinado,
de la forma que sugiere alguien que dejó de preocuparse por eso pero cuyo cuerpo todavía recordaba cómo se veía cuando sí le importaba. Era, objetivamente hablando, un hombre llamativo. Ojos oscuros, mandíbula fuerte, el tipo de estructura ósea que los fotógrafos habrían llamado dramática. También estaba, claramente, adolorido, claramente furioso, y la miraba con una expresión que decía que había lanzado ese vaso esperando que ella ya se hubiera ido antes de que terminara de caer. Ella seguía ahí. ¿Eres sorda?, dijo. ¿O nada más lenta? Briley dejó sus bolsas en el suelo, despacio, con deliberación. Se agachó y empezó a recoger los pedazos más grandes de vidrio cerca del marco de la puerta. No se apresuró. No lo miró. Simplemente recogió el vidrio, pedazo por pedazo, y lo colocó con cuidado en el pequeño bote de basura junto a la puerta que Elena claramente había puesto ahí, para exactamente este tipo de situación. El silencio se extendió. Te estoy hablando, dijo Gabriel. Su voz tenía un filo ahora. El filo de alguien no acostumbrado a que lo ignoren. Lo escuché, dijo Briley, todavía sin mirar hacia arriba. Dijo, ¿eres sorda o nada más lenta? No soy ninguna de las dos. Recogió el último fragmento visible. Aunque le recomendaría cambiar a vasos de plástico si va a seguir lanzando cosas. Un vidrio de este tamaño puede causar una laceración seria. Y entonces necesitaría un tipo distinto de enfermera. Se puso de pie. Lo miró directamente. Algo cruzó su rostro. No exactamente sorpresa. Algo más cauteloso que eso. ¿Quién te mandó? La agencia de cuidado a domicilio Meridian. Soy Briley Carter. Seré su enfermera principal en un horario rotativo, 7 días de trabajo, 2 de descanso, con una suplente para esos 2 días. Caminó hacia la ventana, no hacia él, sino hacia la otra ventana, la que tenía la cortina cerrada. ¿Le molesta si abro esta? La luz ayuda a regular los patrones de sueño. Dado que Elena me dice que usted no ha dormido, eso parece relevante. No toques nada. Se detuvo. Tenía la mano en la cortina. Se dio vuelta y lo miró. Es su decisión, dijo. No la abriré si no quiere. Pero le voy a decir qué es lo que voy a hacer y que necesito de usted, y podemos decidir juntos cómo hacer que esto funcione. Así es como yo trabajo. No hago cosas hacia las personas. Las hago con las personas. Otro silencio, más largo esta vez. Las otras no duraron ni una semana, dijo. No era exactamente una amenaza, más bien una afirmación de hecho, entregada como tal. Lo sé, dijo Briley. Leí sus notas. ¿Y sigues aquí? Sigo aquí. Él la estudió. La forma en que la miraba era la misma mirada que ella había visto antes en pacientes difíciles, midiendo, sondeando, buscando la grieta en la superficie, el lugar donde la máscara profesional resbalara y revelara lo que fuera que hubiera debajo, algo que él pudiera usar. Eres más grande que la última, dijo, y su voz cargaba el peso deliberado de alguien eligiendo la palabra más cortante disponible. Ella lo sintió. Siempre lo sentía, esa cosa pequeña y afilada que se le deslizaba entre las costillas, sin importar cuántas veces hubiera escuchado variaciones de eso. Pero había aprendido años atrás que sentir algo y mostrarlo eran 2 decisiones completamente distintas. Sí, dijo simplemente. Lo soy. Y de hecho es relevante para su cuidado, se lo voy a explicar en un momento. Se movió hacia la pequeña mesa cerca de su cama, donde habían dejado la bandeja de medicamentos. Su última enfermera pesaba alrededor de 60 kilos. Su expediente dice que usted mide 1,88 m, aproximadamente 95 kilos. Cuando ella trataba de ayudarlo en los traslados, no tenía la fuerza para sostenerlo con seguridad, lo que significaba que cada traslado era un riesgo de caída. Yo peso 110 kilos, y he estado levantando pacientes de su tamaño durante 6 años sin un solo incidente de caída. Lo miró. Así que sí, mi tamaño importa. Es una ventaja, no una desventaja. Le agradecería que lo tuviera presente. Por primera vez, algo pasó en su expresión que ella no pudo categorizar de inmediato. No era admiración. Era demasiado cauteloso para eso. No era diversión. Era algo más parecido a la reacción involuntaria de alguien que se había preparado para una discusión y se encontró, de forma inesperada, sin una. No dijo nada. Ella tomó eso como algo cercano al progreso. La mañana no transcurrió sin dificultades. No transcurrió sin dificultades de la manera en que las primeras mañanas con pacientes resistentes nunca lo hacen,
no con crisis dramáticas, sino con la fricción lenta y desgastante de una persona que había decidido que la cooperación era una forma de rendición. Rechazó el medicamento matutino, tajantemente, sin explicación, simplemente giró la cara cuando ella se lo ofreció. Ella documentó el rechazo, le preguntó una vez si quería hablar de por qué, no recibió respuesta, y siguió adelante. Se negó a dejarla revisar los puntos de presión a lo largo de su espalda baja y caderas, los lugares que, sin monitoreo regular, podían desarrollar úlceras tan severas que causaran sepsis. Ella se lo explicó en términos clínicos directos, sin alarma, sin teatralidad. Él le dijo, con notable especificidad, dónde podía meterse sus términos clínicos. Ella documentó eso también. Lo que no hizo fue salir del cuarto. En cambio, se movió por él. Reorganizó su bandeja de medicamentos en un orden que tenía más sentido lógico dado el orden de su rutina diaria de cuidado. Revisó visualmente los tornillos de anclaje del elevador mecánico e hizo una nota para pedir una inspección profesional. Confirmó que la regadera de acceso directo estuviera bien surtida. Con discreción, movió el cargador de su celular del otro lado del cuarto a la mesa junto a su silla de ruedas, para que no tuviera que atravesar el cuarto para alcanzarlo. Él la observó hacer todo esto. ¿Qué estás haciendo?, preguntó en un momento. Hacer el cuarto más funcional, dijo. No te pedí que hicieras eso. Tampoco me pidió que no lo hiciera, dijo. Y el cargador estando al otro lado del cuarto era un riesgo de caída. Cada vez que rueda hacia allá de noche, navega con poca luz. Así es como pasan los accidentes. Se quedó callado un momento. ¿Cómo sabías que voy hasta allá de noche? Las marcas de las ruedas en el piso, dijo simplemente. La goma deja marcas cuando gira bruscamente. Hay un camino claro de aquí para allá. Lo ha hecho varias veces. Otro silencio. Deja de notar cosas, dijo. Ese es literalmente mi trabajo, dijo ella. Me temo que no puedo dejar de hacer mi trabajo. Al mediodía, había logrado completar la mitad de lo que necesitaba hacer. La otra mitad seguía pendiente porque él todavía no la había dejado acercarse lo suficiente. Ella había comido su almuerzo, un sándwich y una manzana que había traído, en el pequeño escritorio de la esquina del cuarto, porque todavía no había establecido si dejarlo solo por un periodo significativo era seguro. Él la había visto comer con una expresión de incredulidad que rozaba lo ofendido. «¿Estás comiendo aquí?», dijo. «Sí». «¿Por qué?» «Porque todavía no conozco su patrón completo de dolor, y usted rechazó el medicamento esta mañana, lo que significa que sus niveles de dolor están sin controlar. El dolor sin controlar aumenta el riesgo de caída en situaciones de traslado, y si usted intenta trasladarse sin que yo esté presente, eso es un problema». Le dio una mordida a su manzana. «Cuando lo conozca mejor, me sentiré más cómoda tomando un descanso completo». «¿Me estás vigilando?» «Estoy haciendo mi trabajo», dijo. «A veces es lo mismo». Él hizo un sonido en su garganta, ni un desprecio del todo, ni un reconocimiento del todo, y volteó hacia la ventana. Ella observó su perfil un momento, la tensión de su mandíbula, la forma en que sus manos descansaban sobre las ruedas de su silla, no aferrándolas, tampoco relajadas, sino posicionadas de la manera particular en que se sienta alguien que ha aprendido a depender de sus manos para moverse cuando no se está moviendo. Consciente de ellas, nunca del todo inconsciente. Ella había trabajado antes con pacientes de lesión medular, aunque no como enfermera privada principal. Sabía, en términos clínicos, lo que significaba una parálisis permanente por debajo de la tercera vértebra torácica. Sabía lo que quitaba. Sabía lo que quedaba. Conocía las realidades médicas con claridad y sin sentimentalismo, de la forma en que las buenas enfermeras aprenden a cargar el conocimiento difícil, no como un peso, sino como una herramienta. Lo que estaba empezando a entender sobre Gabriel Romano no era clínico. Era algo que había reconocido en silencio en la forma en que había lanzado ese vaso esa mañana, en la forma en que había posicionado su silla de ruedas frente a la ventana en vez de frente a la puerta, en el hecho de que, a pesar de todo, había movido su propia silla hasta esa ventana sin ayuda. No era un hombre que se había rendido. Era un hombre que se negaba a que lo vieran en el proceso de no rendirse. Había una diferencia, y era una diferencia significativa. A las 2:30 de la tarde, escuchó voces en el pasillo. Múltiples voces masculinas, bajas, con la cadencia particular de hombres acostumbrados a que los escuchen. Escuchó un golpe en la puerta, más fuerte que el de Elena, más asertivo. Y luego, sin esperar respuesta, la puerta se abrió.
El hombre que entró era quizás 10 años menor que Gabriel. Tenía la misma coloración de Gabriel, los mismos ojos oscuros, la misma mandíbula, pero donde Gabriel llevaba su peso en la quietud y el control, este hombre se movía con la confianza suelta y fácil de alguien que nunca había tenido que esforzarse mucho para captar la atención de un cuarto. Lo seguían otros dos que se posicionaron cerca de la puerta con la práctica de hombres cuyo trabajo era estar presentes sin ser notados. Miró a Briley con el barrido inmediato y despectivo que ella reconocía del hombre en la reja, y de aproximadamente 47.000 encuentros más en su vida. Y luego miró más allá de ella. Gaby, dijo, y el apodo cayó en el cuarto como algo ligeramente incorrecto, demasiado casual, demasiado familiar, cargando un filo debajo de su suavidad que ella no podía nombrar del todo. Te ves terrible, Víctor, dijo Gabriel. Su voz había cambiado. La aspereza seguía ahí, pero algo más se había metido dentro de ella. Una tensión, como un cable enrollándose una vuelta de más. Estoy en medio de una evaluación de enfermería, dijo Briley, poniéndose de pie desde el escritorio. Víctor Romano la miró como si hubiera aparecido de la nada. ¿Quién eres tú? Briley Carter, enfermera principal. Y esto es una sesión de cuidado clínico. Los visitantes pueden esperar en la sala principal. El silencio que siguió fue del tipo particular que ocurre cuando alguien dice algo que todos en el cuarto procesan de formas distintas. Los ojos de Víctor fueron hacia Gabriel. Gabriel estaba mirando a Briley. Su expresión era ilegible. Cuidadosamente ilegible. Es personal, le dijo Víctor a Gabriel, con una leve sonrisa. ¿Desde cuándo el personal habla primero? Desde que entré por esa puerta, dijo Briley con naturalidad. Estoy segura de que viene por un asunto importante. Me aseguraré de que el señor Romano esté disponible en aproximadamente 45 minutos. Puedo pedir que le traigan café a la sala principal. La sonrisa en la cara de Víctor no se movió, pero algo detrás de sus ojos sí. Gaby, dijo otra vez, más suave. Llama a tu enfermera. Gabriel se quedó callado un largo momento y luego, con una voz muy baja y absolutamente segura, dijo, ella se queda. Víctor miró a su hermano un momento con una expresión que era casi nada, y por lo tanto, todo. Bien, dijo. Miró a Briley una vez más, brevemente, evaluándola, y luego se dio vuelta y salió del cuarto, sus dos hombres cerrando filas detrás de él. La puerta se cerró. Briley volvió a sentarse en el escritorio. Tomó su tabla de notas. Hizo una anotación sobre la interacción de las 2:30, clínica y breve, de la forma en que las buenas enfermeras documentan las cosas que se sienten significativas sin saber exactamente por qué todavía. Podía sentir a Gabriel observándola. No levantó la vista. No deberías haber hecho eso, dijo. Estaba llevando a cabo una evaluación, dijo ella. No es alguien a quien quieras convertir en enemigo. Ella levantó la vista y lo miró directamente. Señor Romano, dijo, he trabajado en un pabellón psiquiátrico cerrado donde los pacientes tenían acceso a armas improvisadas, y el tiempo de respuesta de seguridad era de 4 minutos. He calmado a hombres el doble del tamaño de su hermano de una violencia genuina usando nada más que mi voz y lo que fuera que hubiera en el cuarto en ese momento. Hizo una pausa. No estoy diciendo que su hermano no me preocupe. Estoy diciendo que ya me he preocupado antes, y todavía sigo aquí. Gabriel la miró. Algo pasó en su cara que ella no había visto en todo el día. No era exactamente calidez. No era suavidad, pero era una especie de mirada, del tipo que significa que la persona que mira realmente está viendo algo, y le sorprende lo que encuentra. Volteó hacia la ventana. Su medicamento, dijo ella en voz baja. Necesito que tome la dosis de las 2:30. Sus niveles de dolor van a alcanzar su punto máximo en aproximadamente 1 hora, según el horario que he revisado. Y si nos saltamos esta ventana, esta noche va a ser significativamente más difícil de lo necesario. Silencio. Es su decisión, dijo ella. Siempre es su decisión, pero le voy a decir lo que sé, y después la decisión es suya. Otro silencio, más largo. Entonces, sin mirarla, dijo, déjalo en la mesa. Ella lo hizo. Se dio vuelta a actualizar el expediente, y por el rabillo del ojo, lo vio estirar la mano para tomarlo. No dijo nada. No levantó la vista. No hizo ni un solo sonido que pudiera interpretarse como victoria. Pero en el silencio de ese cuarto, en la larga luz de la tarde, algo había cambiado entre ellos. Pequeño, apenas medible, como el primer grado de movimiento en algo que había estado atrancado, pero se había movido.
Y Briley Carter, que había aprendido hace mucho tiempo que las cosas más importantes a menudo eran las que parecían no ser nada en absoluto, escribió sus notas, tapó su pluma y siguió trabajando, porque eso era lo que ella hacía. Eso era lo que siempre había hecho. Se quedó. La mañana siguiente empezó de la misma forma en que había terminado la primera, con silencio y con Gabriel Romano fingiendo estar solo en un cuarto donde claramente no lo estaba. Briley llegó a las 7:15. No tocó fuerte. No se anunció con ese tipo de alegría forzada y brillante que había visto usar a otras enfermeras con pacientes difíciles, esa marca particular de positividad actuada que lograba ser condescendiente y agotadora al mismo tiempo. Simplemente abrió la puerta, dejó su bolso en el escritorio, y dijo, «Buenos días», con el mismo tono que habría usado si él hubiera sido el paciente más cooperativo con el que jamás hubiera trabajado. Él ya estaba en su silla de ruedas. Frente a la ventana otra vez. Se había vestido solo, ella podía notarlo por la ligera asimetría en el cuello de su camisa, la forma en que el lado izquierdo se sentaba una fracción más alto que el derecho. Le había tomado un esfuerzo considerable. Ella lo sabía, y sabía que reconocerlo en voz alta habría sido lo peor que podía hacer. «Llegas temprano», dijo. 7:15 es mi horario de inicio, dijo ella. Los demás llegaban a las 8. No soy los demás. No respondió a eso. Ella empezó su rutina matutina, poniendo la bandeja de medicamentos, revisando las notas nocturnas que había dejado la enfermera suplente, verificando la condición del cojín de alivio de presión de su silla sin tocarlo, solo mirando, solo catalogando. ¿Durmió?, preguntó. Una pausa. Un poco mejor que la noche anterior. Otra pausa, más corta esta vez. Tal vez. Ella lo anotó. No porque fuera un hito clínico, sino porque era verdad, y las pequeñas verdades acumuladas cuidadosamente con el tiempo eran la forma en que uno construía una imagen de una persona. Ese fue el segundo día. Para el cuarto día, algo había cambiado en la calidad del silencio entre ellos. Seguía siendo silencio. Él no era un hombre que ofrecía conversación libremente, y ella no era una mujer que llenaba el espacio silencioso con ruido porque sí. Pero había perdido el filo agresivo de los primeros 2 días. Se estaba convirtiendo en otra cosa, algo que todavía no se había ganado un nombre, pero que se sentía, si era honesta consigo misma, un poco como el silencio entre dos personas que han decidido, sin discutirlo, que pueden ocupar el mismo espacio sin pelear por ello. En el quinto día, cometió un error. Había estado revisando las notas completas de su expediente, no solo las suyas, y encontró un vacío en la documentación de fisioterapia que le preocupó. El fisioterapeuta anterior había durado 40 minutos y renunciado, lo que significaba que el protocolo de estiramiento para sus extremidades inferiores, crítico para prevenir contracturas, mantener la circulación, manejar el tipo específico de dolor que viene de músculos que ya no pueden recibir señales voluntarias, pero que están lejos de estar muertos, no se había seguido consistentemente en semanas. Lo mencionó directamente, de la misma forma en que mencionaba todo. Su protocolo de fisioterapia no se ha mantenido. Me gustaría hacer con usted los ejercicios de movimiento pasivo esta mañana, empezando por las piernas. Tomará unos 20 minutos. Él se quedó absolutamente rígido. No físicamente, su cuerpo no se movió, pero algo en él se cerró con una completitud que ella sintió más que vio, de la forma en que sientes un cambio de presión atmosférica antes de una tormenta. No, señor Romano. Dije que no. Su voz era plana y definitiva de una manera distinta a sus otros rechazos. Los otros habían cargado enojo. Este cargaba algo que el enojo estaba usando para cubrir. Ella dejó el expediente. Lo miró. ¿Puede decirme por qué?, preguntó. No necesito una razón. Tiene razón. No la necesita. Mantuvo la voz firme y sin apuro. Pero se la pregunto de todas formas, no porque vaya a pasar por encima de su decisión, sino porque estoy tratando de entender qué está pasando en realidad para poder hacer mejor mi trabajo. El silencio que siguió fue el más largo que había experimentado en ese cuarto hasta entonces. Luego dijo, sin voltearse, la última enfermera que intentó eso, no pudo sostenerme la pierna. Mi talón golpeó el barandal de la cama. Briley se quedó callada un momento. ¿Rompió la piel? No. ¿Ella se disculpó? Una pausa. Entró en pánico. Empezó a llorar. Llamó a alguien por teléfono. Su voz se había vuelto plana de la manera particular de alguien que relata algo que lo humilló profundamente, y que lo presenta como si fuera simplemente información factual.
Mandaron a alguien a revisarla en el estacionamiento. A mí nadie me revisó. Briley dejó que eso se asentara un momento. Dejó que existiera en el cuarto sin tratar de arreglarlo de inmediato, o de abordarlo, o de suavizarlo con simpatía profesional. Eso estuvo mal, dijo, no de forma elaborada, solo esas 3 palabras, con naturalidad. Él no dijo nada. Cuando esté listo, dijo ella en voz baja, quiero que sepa que he hecho ejercicios de movimiento pasivo con pacientes significativamente más grandes y pesados que usted durante 6 años, y nunca se me ha caído nadie. Hizo una pausa. Pero esperaremos hasta que esté listo. Es su tiempo. Recogió el expediente y volvió a sus notas. Él estuvo callado mucho rato y luego, muy en voz baja, mañana. Mañana, confirmó ella. No lo anotó. Algunas cosas no eran para el expediente. Los ejercicios de la mañana siguiente tomaron 23 minutos. Ella le avisaba antes de cada movimiento. Narraba cada paso en voz baja y calmada, no porque él necesitara la narración, sino porque le daba control sobre algo en una situación donde tanto le habían quitado. Sus manos eran firmes y fuertes. Su agarre seguro. Su atención a las respuestas del cuerpo de él, la tensión muscular que indicaba incomodidad, la ligera exhalación que significaba que estaba superando algo, era precisa y constante. Él no la miró en toda la sesión. Pero cuando terminó, dijo, muy en voz baja, casi entre dientes, no se me cayó. No, dijo ella. No se le cayó. Esa fue la primera vez en 6 días que él le dijo algo que no era ni una instrucción ni un insulto. Ella lo archivó en el mismo lugar interno donde había archivado la noche que él tomó el medicamento de la mesa, en la categoría de cosas que parecían no ser nada y lo significaban todo. Para el final de la primera semana, ella había establecido algo que se parecía, remotamente, a una rutina. Él seguía rechazando ciertas cosas. Seguía teniendo días en los que el dolor era tan alto que se cerraba por completo, donde la única comunicación que recibía de él eran monosílabos cortantes. Todavía decía cosas, a veces, diseñadas para clavarse como una hoja, comentarios sobre su apariencia, sobre sus decisiones de carrera, sobre lo fundamentalmente absurdo de su presencia en su vida. Ella tenía un sistema para esos momentos. Los dejaba pasar por ella de la misma forma en que dejaba correr agua fría sobre sus manos. Lo sentía, y no fingía que no lo sentía. Pero tampoco se aferraba a eso. Simplemente lo atravesaba y seguía haciendo su trabajo. Para lo que estaba menos preparada era para la forma en que él la observaba trabajar. Ya no con hostilidad, sino con algo más cauteloso que eso. El tipo de observación que ocurre cuando una persona intenta entender algo que no había encontrado antes, y lo hace sin querer admitir que siente curiosidad. Lo notó en el 8º día, cuando reorganizaba el almacén de equipo en la esquina del cuarto, silenciosa y eficientemente, poniendo las cosas en un orden que haría más rápida y menos disruptiva la rutina diaria de cuidado. Levantó la vista y lo encontró observándola con esa mirada. Directa, sin guardia. Curiosa de la forma en que los niños son curiosos antes de aprender a ocultarlo. Él apartó la vista de inmediato. Ella volvió a lo que estaba haciendo. «Haces esa cosa», dijo él después de un momento. «¿Qué cosa?» «Donde te mueves por el cuarto como si nada te molestara. Como esto». Hizo un gesto breve y contenido abarcando el espacio entre ellos. «Como si nada de esto te molestara». «¿Nada de qué? ¿Estar aquí? ¿Lidiar con?» Se detuvo. «Conmigo», ofreció él. No respondió, lo cual ella había aprendido a veces era su propia forma de respuesta. «No me molesta», dijo simplemente. «Quiero decir, este es mi trabajo, y me lo tomo en serio, y da la casualidad de que creo que lo que hago importa. ¿Le parece raro eso?» Una pausa. La mayoría de la gente en su posición ya habría renunciado. La mayoría de la gente en su posición, dijo ella con cuidado, ya habría dejado de pelear a estas alturas. Así que creo que ambos somos un poco inusuales. Él se quedó muy quieto un momento. Luego volteó de nuevo hacia la ventana, y ella creyó ver en el reflejo del vidrio el borde muy tenue de algo que, en otra vida, podría haber sido una expresión completamente distinta. Ese fue el momento, en la media mañana del 8º día, en la esquina del cuarto, en que ella entendió que habían cruzado una línea invisible juntos, sin que ninguno de los dos lo planeara. No cambió nada práctico. Él seguía rechazando la fisioterapia 3 de cada 7 días. Seguía negándose a recibir visitas cuando tenía días de mucho dolor, y lo desahogaba con quien fuera que entrara al cuarto. Seguía diciendo cosas que ella absorbía en silencio y documentaba con honestidad,
y trataba de no llevarse a casa, con éxito mixto. Pero la textura de todo era distinta ahora. De la forma en que puedes sentir, sin medirlo, cuando la temperatura de un cuarto ha cambiado 3 grados. Entonces llegó el día de la llamada telefónica. Ella estaba en la sala contigua, tomando su verdadero descanso de almuerzo por primera vez en una semana. Elena le había asegurado que él estaba tranquilo y de hecho había comido algo, cuando escuchó su voz. Baja, controlada, en italiano primero y luego cambiando al inglés. No estaba tratando de escuchar. De hecho, deliberadamente no estaba escuchando, comiendo su almuerzo y mirando la aplicación del clima en su teléfono, pensando si necesitaba devolverle la llamada a su madre. Pero la voz se transmitió, y 2 frases llegaron claras antes de que ella redirigiera activamente su atención. No necesito que manejes esto. Yo lo estoy manejando. Una pausa. Porque yo lo dije, Víctor. Por eso. Se puso un audífono y encendió un podcast. Pero había escuchado suficiente. Y lo que había escuchado se quedó en el fondo de su mente muy silenciosamente, como una piedra en el fondo de agua quieta. Presente, esperando, sin perturbar todavía la superficie. Pero ahí. Fue en el día 11 que todo se fracturó. Ella había estado presente cuando su fisioterapeuta, uno nuevo arreglado por la agencia, un joven llamado Derek, que tenía el lenguaje corporal de alguien a quien habían informado extensamente sobre la situación y estaba decidido a mantenerse profesional al respecto, llegó para la primera sesión formal de fisioterapia. Briley se había quedado en el cuarto, no de forma intrusiva, se había posicionado cerca de la ventana, disponible pero sin estar encima. La sesión empezó razonablemente. Derek era calmado y metódico, cosa que él apreciaba. Gabriel estaba resistente pero no explosivo, cosa que ella apreciaba más. Y entonces Derek cometió un error fundamental. Dijo, con el ánimo práctico de alguien que lo había aprendido en un salón de clases, se va a sorprender de lo que su cuerpo todavía puede hacer. Muchos de mis clientes con su nivel de lesión hacen un progreso increíble. Lo vamos a tener. Alto, dijo Gabriel. Derek se detuvo. Detenga esa frase, dijo Gabriel, muy en voz baja. No la termine. Derek, para su crédito, reconoció el tono y cambió de rumbo de inmediato. Claro, enfoquémonos en el protocolo de hoy. Pero el daño estaba hecho. No de forma catastrófica. Gabriel no lanzó nada, no ordenó que sacaran a nadie, no hizo ninguna de las cosas que el expediente decía que había hecho con proveedores anteriores. Simplemente se fue a un lugar que no era el cuarto. Sus ojos permanecieron abiertos. Su cuerpo permaneció presente. Pero algo detrás de ellos se fue a un lugar lejano y herméticamente sellado. Ella lo reconoció. Lo había visto en el pabellón psiquiátrico. El cierre particular que ocurre cuando la esperanza más frágil de una persona es manejada con descuido. No destrozada, manejada con descuido, lo cual de alguna forma era peor. Derek terminó la sesión. Le dio a Briley un breve reporte profesional, lo que habían logrado, lo que la siguiente sesión abordaría, y se fue. Gabriel se quedó en la posición en la que Derek lo había dejado, cerca de la cama, ligeramente volteado del centro del cuarto. Briley no dijo nada sobre la sesión. No la analizó ni ofreció perspectiva. Simplemente tomó el vaso de agua de la mesita de noche, lo rellenó de la jarra pequeña, y lo puso de nuevo a su alcance. Después se sentó en la silla cerca de la ventana. Él estuvo callado mucho rato. Cuando tenía 19 años, dijo finalmente, y su voz era distinta. Más baja, despojada de su armadura habitual. Mi padre me llevó a una reunión en un restaurante en Brooklyn. Un lugar viejo, manteles rojos. Quería presentarme a los hombres con quienes trabajaría el resto de mi vida. Hizo una pausa. Entré ahí sabiendo quién era, sabiendo en qué me iba a convertir. Cada paso que daba en ese cuarto, sabía que era yo. Otra pausa, más larga. No me he sentido así desde marzo. Ella no rompió el silencio. Se sentó con él. Marzo, dijo en voz baja, después de un momento. Hace 3 meses, dijo él. 12 semanas y 4 días. Ella lo miró. Está contando. Soy consciente de cuánto tiempo ha pasado. Ella entrelazó las manos en su regazo. ¿Puedo decirle algo? No como su enfermera. Solo como persona. Él la miró, una mirada larga, considerando. Adelante. El hombre que entró a ese restaurante en Brooklyn, dijo ella, sabía quién era por lo que podía hacer físicamente, por cómo se movía, porque su cuerpo era parte de cómo dominaba el cuarto.
Hizo una pausa. Esa versión de saber quién eres, es real. No digo que no lo fuera. Pero también es el tipo más frágil, porque los cuerpos cambian. Los de todos cambian. Y lo que lo he visto hacer en 12 semanas y 4 días, se detuvo un momento. Ha alejado a cada persona que trató de ayudarlo. Vive con un dolor diario significativo, y la mayor parte del tiempo lo maneja sin medicamento porque se niega a sentir que lo necesita. Se viste solo cuando la mayoría de los pacientes en su condición ya habrían aceptado ayuda. Movió su silla de ruedas hasta esa ventana esta mañana usted solo, y estaba ahí cuando entré a las 7:15. Se detuvo. Ese no es un hombre que perdió quién es, dijo en voz baja. Ese es un hombre furioso porque la evidencia de quién es se ve distinta a como solía verse. El cuarto estaba tan silencioso que podía escuchar el leve sonido de alguien moviéndose en el pasillo, más allá de la puerta. Gabriel Romano la miró un largo momento, y luego apartó la vista. No de la forma hostil de un cierre, sino de la forma de alguien que necesita apartar la vista porque la alternativa es mostrar algo para lo que todavía no está listo. Hablas demasiado, dijo. Me lo han dicho. Y entonces pasó algo que ella no había escuchado en 11 días en ese cuarto. Hizo un sonido, bajo, apenas ahí, rápidamente suprimido, pero inconfundiblemente era un sonido que, en otra vida, había sido el comienzo de una risa. Ella volvió a mirar sus notas y no dijo ni una sola palabra al respecto, porque algunas cosas, si las nombras demasiado rápido, desaparecen. Y ella había aprendido, en el pabellón psiquiátrico, en la sala de trauma, en 11 días en ese cuarto con ese hombre, que las cosas más importantes eran siempre las que dejabas vivir en silencio hasta que fueran lo suficientemente fuertes para sobrevivir a plena luz. La rutina se endureció en algo real. En los días siguientes, el cumplimiento del medicamento mejoró, no perfectamente, pero de forma significativa. Las sesiones de fisioterapia se convirtieron en algo que él toleraba, y luego algo para lo que se preparaba, a su manera particular, estando vestido y posicionado en el cuarto antes de que llegara Derek, cosa que Briley reconocía como preparación, aunque Gabriel lo habría descrito de forma completamente distinta. El cuidado diario, las partes que requerían sus manos, su fuerza, su cuidadoso manejo de las necesidades de ese cuerpo, se convirtió en menos una batalla y más una negociación, y luego menos una negociación y más una práctica, algo que hacían juntos con una eficiencia que tenía su propio ritmo. Ella aprendió sus patrones, la forma en que su dolor alcanzaba su punto máximo a última hora de la tarde, entre las 3 y las 5, y cómo eso cambiaba su voz antes de que él lo reconociera. La tensión particular de su mandíbula que significaba que el dolor era tan alto que hablar le costaba esfuerzo. La forma en que sostenía su mano derecha cuando pensaba mucho en algo, ligeramente abierta, descansando en la rueda de la silla, los dedos no del todo curvados. Aprendió que tomaba su café negro y demasiado caliente, y que no lo bebía una vez que se enfriaba a una temperatura que la mayoría consideraría correcta. Aprendió que leía libros de verdad, no una tableta, libros que aparecían en la mesita en una rotación que ella no lograba rastrear del todo, y que leía con la misma intensidad concentrada que aplicaba a todo, lo que significaba que cuando estaba leyendo, genuinamente estaba en otro lado, e interrumpirlo requería cuidado. Aprendió que llamaba a Elena por su nombre de pila, y que la calidad de su voz cuando lo hacía era distinta a su voz con cualquier otra persona. No exactamente más cálida, sino más gastada, como un zapato que se ha moldeado al pie con los años. También aprendió, de la forma cuidadosa y periférica en la que había aprendido la mayoría de las cosas en ese cuarto, que Víctor Romano llamaba cada 3 días. Que las llamadas nunca eran largas. Que el lenguaje corporal de Gabriel después de ellas siempre era el mismo, una quietud particular, enroscada y contenida, como algo que había sido comprimido. Ella lo anotó. No lo investigó. No era asunto suyo. Todavía no. Fue en el día 16, un martes nublado, del tipo de día que se sienta pesado y gris sobre la mansión y presiona todo lo que hay dentro de ella, que se dio cuenta de que algo andaba mal con su prescripción. Había estado haciendo la auditoría semanal de medicamentos, parte de su protocolo estándar, que hacía con la misma minuciosidad sistemática que aplicaba a todo. Revisó cada medicamento contra las órdenes del médico prescriptor, verificó las dosis, confirmó los números de lote en los frascos contra los registros de dispensación, y encontró una discrepancia. Pequeña. Del tipo de pequeña que es fácil pasar por alto si no estás buscándola, si estás marcando casillas en vez de leer números. La dosis en uno de los medicamentos sedantes, prescrito para el manejo del dolor neuropático, era ligeramente más alta que la orden firmada por el médico.
No dramáticamente, no obviamente, solo lo suficiente. Lo revisó 2 veces, 3 veces. Sacó la prescripción original en el portal del paciente y la comparó carácter por carácter. El número en el frasco que tenía en la mano no era el número que el doctor había escrito. Puso el frasco sobre la mesa con mucho cuidado. Su primer pensamiento fue que era un error de farmacia. Los errores de dispensación ocurrían. Eran más comunes de lo que el público entendía, y menos comunes de lo que sugeriría una pesadilla. Necesitaría contactar al médico prescriptor, contactar a la farmacia, documentar la discrepancia, y retener el medicamento en espera de aclaración. Tomó su teléfono y abrió el contacto del médico. Y entonces se detuvo, porque ella era, como Gabriel había señalado en el día 8, alguien que nota cosas. Y lo que notó ahora, parada en la quietud de la tarde en la esquina de medicamentos de su cuarto, era que esta no era la primera discrepancia que había visto. Había una nota en el expediente original de admisión, una pequeña anotación que ella había archivado como una inconsistencia administrativa, sobre un cambio en la farmacia de preparación magistral usada para 2 de sus medicamentos, 3 semanas antes de que ella llegara. En ese momento, lo había marcado como rutina administrativa. Lo pensó ahora. Lo pensó de forma distinta. Pensó en Víctor Romano llamando cada 3 días. Pensó en la forma en que el cuerpo de Gabriel había estado decayendo de forma imperceptible en formas que su detallada documentación diaria podía mapear si ponía los 16 días uno junto al otro. Cosas pequeñas, fatiga aumentada, presión arterial ligeramente elevada en las lecturas de la tarde. Una calidad en su sueño, según lo que reportaba Elena, que tenía la textura de algo inducido químicamente en vez de logrado naturalmente. Se quedó muy quieta en la esquina del cuarto. Gabriel estaba al otro lado, en su silla de ruedas, leyendo. No había levantado la vista. Ella lo miró, la línea limpia de su perfil, el libro en sus manos, el hombre que había peleado contra todo y todos durante 16 días con la determinación feroz y agotadora de alguien que se niega a ser disminuido. Algo frío le recorrió el pecho. Se guardó el teléfono en el bolsillo. Tomó su tabla de notas y escribió una anotación que decía, simplemente, discrepancia de medicamento identificada. Se retiene en espera de verificación médica. Luego guardó el frasco en su bolso, donde podía controlar su cadena de custodia, y pensó con mucho cuidado en lo que iba a hacer después. No le dijo nada a Gabriel. Todavía no. Porque si estaba equivocada, no quería alarmarlo. Y si tenía razón, si lo que estaba empezando a pensar era lo que en realidad estaba pasando, entonces necesitaba más que una discrepancia. Necesitaba estar segura. Necesitaba entender la forma completa de esto antes de moverse. Había aprendido, en años de trabajar con personas en crisis, que el momento más peligroso no era cuando descubrías algo terrible. Era cuando le decías a alguien sobre eso antes de estar lo suficientemente segura para protegerlo de lo que venía después. Terminó su turno. Le dio las buenas noches a Gabriel con el mismo tono calmado y sin apuro que usaba todas las tardes. Manejó a casa, a Queens, en la oscuridad, en un Sentra traqueteante que hacía su mejor esfuerzo en la autopista, y se sentó en su mesa de cocina con su laptop y sus notas, y empezó a construir una imagen. Para la medianoche, la imagen era lo suficientemente clara como para que sus manos no estuvieran del todo firmes cuando cerró la laptop. Para la 1 de la mañana, había tomado una decisión. Volvería mañana. No diría nada. Observaría. Reuniría lo que necesitaba en silencio y con cuidado, de la forma en que siempre había hecho todo, con paciencia, con precisión, con la terquedad particular de una mujer que había pasado toda su vida siendo subestimada. Y luego actuaría. Porque Gabriel Romano había pasado 16 días demostrando que era un hombre por quien valía la pena pelear. Y Briley Carter nunca en su vida se había alejado de una pelea que importaba. Pero aquí es solo donde comienza la historia. Lo que suceda a continuación cambiará todo. Los secretos serán revelados. Se destrozarán vidas. Y el amor será puesto a prueba en formas que nunca viste venir. Si quieres ver la parte 2, esto es todo lo que tienes que hacer. Mano blanca indicando hacia la derecha, dale me gusta a este vídeo. Nos dice que quieres más. Mano blanca indicando hacia la derecha, suscríbete y toca la campana, para que la parte 2 te encuentre a ti en el momento en que sale. Mano blanca indicando hacia la derecha, comenta parte 2 a continuación, para que sepamos que estás listo. Cada me gusta, cada comentario, cada suscripción nos dice, sigue adelante. Sigue contando estas historias.